tal a todos? Bienvenidos al episodio número 4 del podcast de los de VFX. Yo soy Mitch y esta vez tuve oportunidad de platicar con un muy buen amigo, Omar Espinosa. Él es CG Director en Kodansha VR Lab en Japón. Nos platicó lo que ha sido este proceso de vivir allá, las aventuras que ha tenido, lo que implica ser un CG Director. Espero les guste. CG Director, ¿Kodansha? ¿Es correcto o cómo se Sí, pronuncia? ahora sí, bueno, sería Kodansha. Hay una extensión de la O, pero bueno, Kodansha. En Kodansha VR Lab es el VR nombre de Lab. la compañía. Ajá. Y entonces eres Eh, director ahora sí que de CG, ¿no? de la producción de contenido gráfico, es una compañía pequeña, ahorita donde estoy, Kodansha realmente es una compañía editorial, tienen muchas IPs, que más bien salen a manga y después se producen en anime. Creo que una de las más famosas es Shingeki no Kyojin, o como le conocen, Attack on Titan, ¿no? Ok, ok. Entonces, y al ser una compañía de solo editorial y como de medios tradicionales de IPs, empezaron a buscar como de qué otra manera podían mover sus contenidos a diferentes medios, ¿no? Entonces, una de las compañías donde trabajaba antes, que se llama Polygon Pictures, se acercó con Kodansha, o bueno, más bien Kodansha estuvo buscando quién pudiera ser como partner en esto, y entre estas dos compañías hicieron algo que se llama una Kogaisha, que es como pues una colaboración entre las dos compañías, entonces como para ver de qué manera Polygon Pictures, con toda la infraestructura y experiencia de generación de CG de medio y alto nivel, y las IPs de Kodansha podían hacer algo utilizando VR, ¿no? Entonces, ser un equipo pequeño y tal, y además también al tener como una necesidad de experiencia más en contenido de real time, ¿no? Porque pues, Polygon viene más de hacer animación tradición, bueno, animación para películas y series, pues de repente el proceso de producción es distinto, ¿no? Entonces ahorita lo que me encargo es de diseñar el pipeline, escoger la tecnología, supervisar como si hay algún tipo de efecto especial o de eh, pues requerimiento técnico, cómo lo vamos a resolver, ¿no? Entonces, y pues sí es un proceso bien distinto porque pues de repente cuando al principio cuando preguntaban que, bueno, pues es que hay que hacer un shader, ¿no? Entonces pensaban que nada más era como asignar un material de malla, ¿no? Y pues no, en real time, pues realmente es como casi hacer toda la lógica de un efecto en un material, ¿no? O sea, por ejemplo, hay ocasiones en las que la animación de un objeto, la guardamos en una textura, ¿no? Entonces son como cosas que no necesariamente suenan muy intuitivas, pero se necesita hacer así para que pues en tiempo real pues puedas optimizar espacio, bueno, espacio de memoria o animaciones que ya pueda procesar el GPU sin que el CPU le dé ninguna instrucción, o sea, como cosas así, ¿no? Entonces, eso es ahora a lo que me estoy dedicando. Yo creo que como unos 2 o 3 años para acá, me he dedicado ya a full time de puro hacer cosas real time. No he dejado de hacer cosas para cine o para comerciales y así. De hecho, de los últimos cinematics que ha sacado Kerbal Space Program, varios los he hecho yo, como freelance desde acá. Pero sí, ya me he metido muy a full a estar haciendo cosas más en tiempo real por pues todo el desafío técnico que conlleva, ¿no? Entonces, pues eso es lo que hago ahorita. Y muy chistoso, donde estoy trabajando hay otros dos mexicanos, entonces también he estado el cotorreo, no se olvida, la jiribilla. Eso está Ajá. como curioso, ¿no? O sea, cuando llegas ya sabes que estaban ahí No, no, o no, de fue hecho yo como fui una... el primer, Ah, ok, ok, ok. sí, fue muy circunstancial, la verdad, o sea, sí, eh,
yo entré a Kodansha porque yo trabajaba en Polygon Pictures. En algún momento tuve chance de conocer al que es ahora el director de la compañía. Y no se concretó porque en ese momento cuando ellos iban a empezar, bueno, cuando iban a arrancar con un proyecto, yo estaba haciendo un proyecto personal que de repente empezó a volverse bastante grande y como que tuvimos, yo y otros mexicanos que conocí en México, tuvimos como que chance de poderlo pichar con compañías grandes de videojuegos. Y nos dimos cuenta que si queríamos que avanzara de una manera más seria, pues primero para obtener los fondos y como para que esto fuera algo más serio, pues es muy difícil que como unos que saliendo de la nada vayas y le pidas a una compañía $1 millón, pues es muy difícil que te lo den, ¿no? Sí. Pero si tienes un proyecto interesante y puedes lograr que el dinero no sea tanto, o sea, tal vez, no sé, por poner un ejemplo, si en lugar de pedir $1 millón pides 200,000, ¿no? Pues de repente no suena algo como tan riesgoso y las compañías pueden ser más flexibles o tienes más oportunidades de obtener un funding con un riesgo que no sea tan bajo, ¿no? Que de repente te vas adentrando también un poquito más a la industria y te vas dando cuenta que no siempre es bueno, ¿no? O sea, de repente también hay compañías que dicen, bueno, a ver, nosotros solamente fondeamos cosas de 1,5 millones para arriba, ¿no? Entonces también quedas fuera como de ese tipo de oportunidades. Sí, Pero para todos los sabores, ¿no? ajá, exacto, exacto. Entonces, pero entonces, lo que pasó fue que no me uní a Kodansha en ese momento. Fue principios del 2018, ajá, algo así. Y entonces decidí regresar a México. Entonces ahí estuve un año. Pero, al final decidí que, la verdad, pues como que mucha de la energía y el espíritu que me tenía como muy motivado, pues venía de estar aquí en Japón, ¿no? Entonces regresé el año pasado y ya fue cuando me enlisté formalmente en Kodansha. Y bueno, y entonces ahí lo que pasó fue que ya estaba aquí y muy circunstancialmente, otro muchacho, había estado en Japón en un game jam o una cosa así, o un hackathon, o no sé, y le dijeron que había una posición en Kodansha, porque pues en ese momento apenas estaba formando el equipo y pues yo solo no lo iba a lograr, ¿no? Entonces sí dije que necesitaba por lo menos alguien que se dedicara al desarrollo de software pues de una manera pues más a fondo, ¿no? Digo, sí sé programar y puedo hacer cosas, pero ya hay diseños más estrictos de software que solamente alguien que de verdad estudió este programación pues va a tener esas bases, ¿no? Sí. Entonces resultó que el muchacho era mexicano y de hecho lo entrevisté antes de regresar a Japón, y ya estando acá también había otro muchacho que escuchando un podcast me mencionaron. Y entonces supo que yo trabajaba en Kodansha y aplicó cuando estábamos buscando gente para este año. Entonces, así, ya, ahora ya tenemos ya se armó el gang de mexicanos ahí, entonces estaba muy, muy divertido. Ya estamos haciendo que los japoneses digan gracias. Dicen que, No pueden decirlo así. que el Señor los hace y ellos se juntan, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, y de hecho, pues el equipo es pequeño, ¿no? Son 7 personas y 3 son mexicanos, pues entonces, pues ahí, puro coitorreo. De lujo. Oye, ¿y qué pasó con este proyecto? Eh, Bueno, pues el proyecto sigue. No estoy muy seguro qué tanto puedo hablar porque no sí, te preocupes. lo estuvimos manteniendo muy, muy, muy en secreto por las cuestiones eh, pues de negocio y tal. La verdad es que estoy muy contento con lo que se logró, el equipo que formamos en México, muy, muy capaz. De hecho, cuando regresé, sí peleé mucho porque uno de los miembros que estuvieron trabajara con nosotros, porque dije, sí, si estamos en México y no lo hago con esa persona, no se va a hacer. O sea, para hacer un juego de porque pues era un juego para consola, entonces sí, sí, es un juego pequeño, ¿no? También digo, a nivel, pero pues eh, sí, estoy muy contento con el resultado porque creo que
mucha gente que lo vio, o no sé, o sea, como que a nivel de que sí se nota una gran diferencia de lo que es la industria de los videojuegos en la región, ¿no? Y mucha gente nos lo ha dicho que no necesariamente solo en México, sino como que a nivel Latinoamérica, porque viendo como que de dónde venía mucho la industria de los videojuegos en la región, pues se quedaba todo mucho en mobiles, en juegos mobile muy sencillos, como también con especificaciones técnicas no muy avanzadas. Y no porque no existiera el talento, sino que simplemente tal vez nunca se había juntado o nunca había habido un proyecto que juntara como toda ese expertise. Y y también pues eran pues ahora sí era otra generación de personas las que las hacían, ¿no? Entonces, ya regresando, con experiencia de otros lados y como la manera en la que se formó el equipo y los conectes y como que a quién preguntarle y decir, pues los recursos para poder hacer algo, pues más de vanguardia a nivel de qué tecnología se usa y entender cómo funcionan los videojuegos técnicamente, o sea, cómo sacarle provecho al último píxel de la textura y a toda la información que le puedes meter a un vértice, o sea, como que todo ese tipo de cosas de cómo se va formando un proyecto profesional, pues sí quedé muy contento con qué fue lo que pasó, aunque al final del día creo que falta, bueno, esa es como la mitad, pues, o sea, también, o sea, tener un producto de calidad es solo la mitad, ¿no? Porque después viene la parte del negocio y la de poder moverlo y como de poder avanzar. La idea pues siempre fue hacer un prototipo y tener el mejor prototipo. Hay algo en la industria que se llama el vertical slice. Se le dice vertical slice porque se supone que es como si de un proyecto tú lo partieras a la mitad. Entonces pudieras mostrar todo lo que es. Este es el nivel de animación, este es el nivel de arte, este es el nivel de historia, este es el nivel de gameplay, o sea, como que todos los elementos estén ahí. O sea, no es que solo hagas como un gray box o un blocking del nivel y con un personaje con animaciones genéricas, ¿no? O sea, como que sí es como que intentar a la hora de pitchar un proyecto y de poder decir, esto es lo que queremos hacer, que sí se pueda mostrar la en la totalidad posible que cuál es la visión de este proyecto y por qué es atractivo y demás, ¿no? Entonces, más bien lo que nos dedicamos durante todo ese año fue a tener un vertical slice para empezar a mostrarlo en eventos bueno, pues sí, de renombre, ¿no? Pues que si los GDCs, que si Tokyo Game Show, que son los E3, ¿no? O sea, que todos estos eventos que son pues para saber, bueno, perdón, para tener contacto con gente de industria que pudiera fondear proyectos, ¿no? Entonces ahí te vas dando cuenta que realmente hay como dos mitades o como dos, bueno, sí, dos mitades, ¿no? Pues no hay más. este, o sea, hay dos partes, pues, que son muy importantes para el éxito de un proyecto de este nivel, ¿no? Y más con un equipo pequeño, ¿no? Porque de repente también te das cuenta que lo que pasaba o lo que la gente no tenía muy claro era que o no les pasaba por aquí, era que pues hay compañías que fondean, ¿no? O sea, no tienes que ser el güey que está haciendo juegos solo en su casa o que a huevo tengas que estar pidiendo fondos de gobierno, ¿no? Vamos, que la manera de conseguir recursos no solamente es por ahí, ¿no? También hay venture capitals, las compañías grandes, Xbox da dinero para que haya juegos en sus plataformas, ¿no? O sea, Sony también lo hace, ¿no? Y los modelos de revenue share, pues también, poco a poco se están volviendo más flexibles para los desarrolladores. Epic, por ejemplo, está muy, muy agresivo con cómo quiere posicionarse contra la tienda de Valve, ¿no? O sea, contra Steam, y está poniendo juegos gratis de calidad, está fondeando juegos, el revenue también es bastante flexible, entonces
son como esas cosas que definitivamente no existían antes, pero tampoco las buscaban, ¿no? Entonces, eso era algo que tenía muy, muy, muy frenado la manera de hacer negocio en el a nivel de videojuegos en México, ¿no? Entonces, y además también si ves como que muchas historias de cómo era la industria en México, gran parte de los éxitos contados que habían en la industria, muchos eran por suerte, ¿no? O sea, eran gente que ni siquiera tenía planeado hacer videojuegos, ¿no? Entonces, de repente sí, eso es algo que sí, debo de reconocerle al equipo con el que estuve haciendo esto, que eran, o bueno, siempre hubo una visión muy, muy clara eh, de cómo empujar este tipo de cosas, ¿no? Y creo que a ese nivel también me dio como mucha experiencia para llevar un proyecto de una escala grande tú solo, ¿no? También era trabajando en un estudio o como en proyectos que acaban pronto, pues necesariamente no necesariamente te involucras tanto o tus decisiones tienen tanto peso, ¿no? Entonces, aquí sí fue una experiencia bastante interesante porque pues, este, también el equipo éramos, dos programadores produciendo realmente el juego. Durante una gran parte del desarrollo fuimos solo 4 personas, ¿no? Entonces, eran 2 programadores, una persona que hacía level design y yo que me estaba dedicado de toda la parte visual, ¿no? VFX, iluminación, materiales, o sea, como que en ese sentido también fue como un level up bastante, un level up técnico y de arte, ¿no? Porque a lo mejor técnico también es, entiendes cómo debes de preparar los assets y todo, pero también cómo vas a hacer que la luz funcione o cómo vas a hacer que estas referencias que tenemos en la cabeza o que están en el board las podamos traducir a real time, ¿no? O sea, como que también en ese sentido fue un gran, un gran empuje como para intentar hacer cosas, este, pues como con más, sentido de diseño y de dirección de arte, ¿no? Entonces, pues eso también estuvo muy bien, porque pues al final del día gran parte de mi vida, todo mi arte ha sido, o bueno, o las cosas a las que le he puesto tiempo, pues es todo como procedural o arte con código, ¿no? ¿Sabes? O sea, como que Sí. no necesariamente era El dibujo a mano alzada, ¿no? ajá, o de repente, pues, tomar detalle, ¿no? De ciertas cosas. Y eso es algo que, por ejemplo, me dio gran experiencia el tiempo que estuve en Japón antes de regresar a México, porque hubieron varios proyectos. Uno de ellos, hubo en uno de los proyectos en los que estuve fue Kingsglaive, la película de Final Fantasy Sí. XV. Y entonces trabajar con directores de arte de Square Enix, te vas dando cuenta de tantos detalles que son como, pues, la receta a la excelencia en la calidad que tienen, ¿no? O sea, como que aquí, este detalle, ¿por qué es, no? Por ejemplo, ¿por qué los ojos tienen que ser de este modo? Las pestañas, hicimos mucho tipo cabello y pestañas para personajes que iban a ser, como incidentales, crowds y también para personajes principales. Entonces, cómo se cae el cabello, cómo crece de ciertas partes, ¿no? O por ejemplo también ropa, que en las que decían, pues aquí tienes que decolorarlo porque pues con el uso estas son partes donde no da el sol, ¿no? Entonces pues aquí o sea, se tiene que ver una marca, por ejemplo en la bolsa de un pantalón decían, bueno, aquí había que hacer tal y cual cosa. Entonces, son como todos esos detalles que pues te van nutriendo y entonces te vas dando cuenta de qué cosas son las que les tienes que poner atención para que el producto o lo que sea que vayas a hacer, pues tenga ese cuidado, ¿no? O sea, rompa lo limpio que es el CG, ¿no? Sí. Entonces, Justo eso, y, perdón que te interrumpa, la suma de todos esos detalles es lo que hace que se sienta, bueno, real, ¿no? Son cosas
que tu cerebro igual no la está como, o sea, tú visualmente no estás como consciente, pero toda tu mente está como que es como correcto todo eso, ¿no? O sea, todo tiene un desgaste, todo tiene la luz la afecta de una manera. Entonces, la suma de todo eso, ese cuidado de esos detalles es lo que da como que se vea tan increíble, ¿no? Sí, exacto. Este, el tema, o bueno, aquí el gran reto fue que, pues, todos esos detalles, pues sí te lo sabes y sí sabes dónde moverle y ya sabes qué nodo de nuke meterle, ¿no? Ujú. Pero cuando lo tienes que hacer corriendo a 60 cuadros por segundo, pues ya no está tan cagado, ¿no? Entonces ya es Sí. así como que, bueno, y a ver todos estos detalles, cómo los bakeo, cómo los muestro en pantalla, en qué momento se prenden y se apagan, este, estos efectos, a lo mejor las partículas por CPU no están funcionando o necesitamos calcular cosas para el gameplay o no sé, ¿no? Entonces hay como muchas cosas que sí cambian la manera en la que piensas y abstraes las soluciones. Y en ese sentido sí puedo decir que haber tenido una formación mucho más de ingeniería sí te pone en una posición muy privilegiada en la industria. Porque la manera en la que puedes como que brincar de procesos, o bueno, o de entender la producción, eh, porque al final del día, sea en películas o sea en videojuegos, pues estás utilizando software muy, muy complejo, ¿no? Entonces, y estás haciendo uso de matemáticas muy complejas para generar el color de un píxel en la pantalla, ya sea a nivel de render o a nivel de cuando estás construyendo geometría, por ejemplo, ¿no? O sea, usar Houdini es algo que ya es de todos los días, o sea, si yo pudiera montar un estudio de puro Houdini sería algo que estaría muy contento, pero pues definitivamente no es algo que funcione para todos los pipelines. Claro. Pero, pues, por ejemplo, o sea, hay cosas como, por ejemplo, en los juegos, hay una técnica que se le conoce como el kit bashing, ¿no? Ujú. Entonces, como que hay muchas piezas y entonces vas formando niveles o vas formando environments con estas piezas. Pero por lo general, usando esta técnica, pues sí terminas con un environment muy bonito y todo, pero seguramente solo funciona para un frame, ¿no? O sea, no es algo usable dentro del engine, ¿no? Entonces de repente hay que limpiar, porque por ejemplo puede ser que tengas dos piezas y las juntas, ¿no? Y quedan como intersecciones o polígonos que nunca se van a ver, entonces hay que correrlos sobre un pipeline que les borre las caras de dentro, pero que se mantengan los UVs, o que les pinte vertex colors porque X o Y, ¿no? Y que te genere LODs, estas versiones de level of detail, automáticamente, o sea, como que hay un montón de cosas, procesos que en muchos lados se hacen a mano, pero que en ese sentido, por ejemplo, sí utilizo mucho Houdini para intentar optimizar, o sea, cosas en las que procesos que sean muy mecánicos o muy repetitivos, intento ver de qué manera Houdini puede ayudarnos a convertir eso más rápido, ¿no? Entonces, y pues te vas dando cuenta que este tipo de procesos pues sí tienen mucho que ver con qué tipo de formación tuviste, ¿no? O sea, como que volviendo al tema de por qué siento que haber tenido un background de programación y de ingeniería pues sí ayuda bastante. Es porque te permite avanzar más rápido, ¿no? Entonces, creo que cuando estábamos en la carrera, muchos de mis esfuerzos o de mis ideas pues iban como a intentar hacer juegos, ¿no? A intentar hacer cosas como interactivas, ¿no? Y a pesar de que la carrera sí tenía cosas de programación, pues no tenían todo, bueno, no había una formación más específica, ¿no? De videojuegos, ¿no? Y hubieron muchos conceptos que de repente ya trabajando dices, si esto me lo hubieran explicado de ese modo, pues a lo mejor Maya no tendría que ser así como una cosa en la que siempre
pasa algo malo y dices, chingado, Maya. Pues no es Maya, ¿no? Es que realmente no estás entendiendo las operaciones o qué es lo que está haciendo, ¿no? Porque pues al final del Problema de día. capa 8, ¿no? Ajá, exacto. ¿No? Entonces, y son pues estas cosas, ¿no? Que son fundamentos de 3D técnico que si las tienes muy bien desde el principio, tu manera de trabajar va a ser más limpia y más correcta, ¿no? Bueno, y volviendo a que lo que estábamos en la universidad, pues siempre pensaba en que, pues si quiero hacer juegos y solo me están dando esta porción de lo que se puede aprender, y más también como en el contexto de cómo era México, pues mi idea era, o lo que pensaba en ese entonces era, para hacer juegos, sí los tengo que diseñar, pero también tengo que poder como mostrar la idea, ¿no? Entonces también necesito poder programar esas cosas o poder mostrar los prototipos o que por lo menos se mueva algo en la pantalla con lo que pueda explicar qué es lo que necesito, ¿no? Entonces siempre hubo esa como motivación de quiero ser el que los diseña y los viste, pero no necesariamente voy a tener toda el conocimiento para programarlos, pero pues por lo menos sí puedes programar un prototipo, ¿no? O sea, a nivel de algo que pueda mostrar los alcances de la idea, ¿no? Entonces, yo creo que si pudiera dar como algún consejo, sí sería darle el peso que se merece, o sea, dependiendo definitivamente qué es lo que sea tu interés, pero entre más involucrado quieras estar en un proyecto, más técnico tienes que ser, ¿no? O sea, a nivel de producción, ¿no? En equipos pequeños porque pues bueno, al final del día también pues no puedes negar la parte de dirección de arte, ¿no? Que eso pues sí ya es un tema Sí. pues muy, muy, muy aparte, pero pues al final del día, cómo hacer que el proyecto jale o que el pipeline funcione, pues sí es un tema muy, muy, muy técnico, ¿no? Entonces ahí sí, y creo que todas las áreas lo tienen, ¿no? Así por muy poquito que tal vez pudiera sonar, no sé, me iría hasta a nivel de, si haces Photoshop, no te quedes solo en saber cómo pintar, ¿no? O sea, si puedes hacer tus macros o si puedes hacer como cositas que vayan, acelerando y haciendo que trabajes más inteligente, es pues un tema que sí vale la pena dedicarle tiempo, porque sí pueden ser conceptos muy abstractos o sí pueden ser temas que tal vez no sean tan intuitivos, pero pero sí vale la pena entender eso. Y creo que algo que es importante mencionar es que por muy visual que sea la industria, o bueno, por muy visual que sea el producto que estés haciendo, pues todos son números, ¿no? Entonces, al final del día, el sonido se puede escribir en una textura, el movimiento se puede escribir en una textura, o sea, como que cosas que tal vez no suenan tan intuitivas, Ujú. pero pues todo eso es maneras en las que puedes manipular el, el contenido que estás haciendo y son maneras inteligentes de optimizar tiempo y los recursos para que, por lo menos en un videojuego, las cosas corran rápido, ¿no? O sea, este, ahorita hay algo que está como muy este, se está ocupando mucho y es, por ejemplo, escribir el pivote de pensemos, no sé, en un mesh que está hecho de varias piezas y esas piezas tienen que moverse independientemente Ujú. con una animación que solamente es estética, digamos, ¿no? O sea, no tiene nada que ver como con el gameplay. Pensemos en una explosión o algo así, ¿no? Es algo que Ujú. solamente tiene que mostrar que algo se mueve, ¿no? Entonces, por lo general lo que haces es tener muchas piezas y dependiendo del efecto, ahorita lo que se está haciendo mucho es que
toda esa geometría es, digamos que un solo mesh, y cada pieza tiene su pivote pintado en los vertex colors o en los UVs, ¿no? Y entonces de repente es como algo que se supone que es para mapear textura, realmente me está dando una posición 3D que se utiliza para otra cosa, ¿no? Entonces son como ese tipo de detalles que de repente no son tan intuitivos, pero ya después de que entiendes por qué se hace así, Hace mucho sentido. hace mucho sentido y ya lo quieres usar para todo, Sí. ¿no? De repente. entonces, poco a poco, ¿no? Y estar siempre viendo algo, ¿no? Entonces, a nivel de estarte cultivando, ya hoy en YouTube está todo, ¿no? O sea, te metes al canal de GDC y, bueno, este año con el estado de emergencia que estamos, muchos eventos profesionales de industria dijeron, miren, no va a haber GDC, pero todo lo que iba a haber en GDC lo vamos a poner en línea y todo el mundo lo puede ver, y entonces como que ese tipo de cosas, pues sí son importantes para estar como actualizados de cómo avanza la tecnología de vanguardia, ¿no? Claro, tenemos así que muchísima información. Muchísima información alrededor. Oye, quería cerrar la parte de, creo que ahorita que platicabas de trabajar con grupos pequeños, creo que esa es la ventaja de trabajar con grupos pequeños porque te permite meterte en todas las áreas, ¿no? O te obliga a meterte en todas las áreas por lo mismo, ¿no? Y está padre, ¿no? Porque a la inversa, ¿no? Si estuvieras en un grupo mucho más grande que también tiene sus pros, pues obviamente son trabajos mucho más específicos que no te permiten experimentar pues, todo el pipeline, ¿no? Entonces tienen como sus pros y sus contras esos dos tipos de grupos de trabajo, ¿no? Sí, exacto. Hay son dinámicas muy distintas y y pues sí es muy importante entender que al final del día, y eso sí ya también es muy, muy importante cuando empiezas a hacer cualquier tipo de proyecto, ¿no? Que te importe mucho qué es lo que estés haciendo, o sea, porque sí tienes que estar muy motivado para que todas estas ideas o esta manera en la que resuelves las cosas, pues siempre estés buscando cómo hacerle para que esos píxeles tengan el color o que lo que se esté mostrando en la pantalla sea lo que todo el mundo tiene en mente, ¿no? Entonces de repente también hay que escoger bien los proyectos para que esa motivación no se acabe, porque sí, también de ahí viene mucho qué tan, qué tan qué tanto le vas a dar vueltas a un problema, ¿no? Entonces, pero sí, o sea un equipo pequeño o un equipo grande, van a haber dinámicas que van a requerir que la manera en la que soluciones el problema, pues, sea pues la más óptima, ¿no? O sea, para el momento, ¿no? Pero sí, o sea, hacer proyectos en un equipo pequeño, yo creo que eso te va a dar como una gran perspectiva, ¿no? De todo lo que, sí, pues sí, de todo lo que se necesita para que algo salga. Y también yo creo que sirve mucho al principio de la carrera también como para identificar qué cosas son las que te gustan, ¿no? Sí. O sea, como que digas, no, eso es un pedísimo de orden mayor y nunca lo vuelvo a hacer, ¿no? Sí, sí, sí. O esto está difícil, pero la verdad me gusta mucho, ¿no? O sea, yo recuerdo los tiempos en los que estuvimos, las primeras chambas en Anima o ciertas cosas que estuvimos haciendo en la carrera, sí de repente dije, no, puta, hacer rigging, pues sí está interesante, pero pues no, la neta no, o sea, como sí, que hubieron cosas que iban muy, o animación, ¿no? Que de repente también dices, puta, pues sí está muy chido, pero pues para empezar ni sé bailar, ¿no? O sea, y necesitas... Sí, ayuda un y pues montón. sí necesitas tener, pues sí, definitivamente tienes que tener un sentido del movimiento muy, muy... O sea, para que el monito se pueda mover, tú te tienes que poder mover igual, ¿no? O sea, tienes que entender como que... Sí, las cuál es esa... dinámicas de movimiento, ¿no? Exactamente. O sea, que puedas apreciar cómo es una curva.
o que entiendas cómo son, pues sí, las curvas de movimiento. Que cuando empiezas a aprender también cómo hacer animaciones procedurales, también como que poco a poco esas cosas, esas, no sé, como que esas tuercas se empiezan a ajustar y dices, bueno, es que realmente estas aceleraciones o estas curvas funcionan de tal y cual modo, ¿no? Uh-huh. El tema de ser un animador, pues es que, pues sí, te vuelves un máster en exagerar esas curvas y de poder expresar mejor, ¿no? Claro, claro, claro. Oye, Merro. Entonces, uh-huh. Ajá, ajá. Ibas a agregar algo, perdón. No, ya, eso lo iba a concluir. Sí, 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 no. Sin duda esa parte pues sí, o sea, lo que dices, o sea, vas viendo esas aptitudes que puedes llegar como a obtener cuando vas viendo, cuando estás en la universidad, bueno, en este caso nosotros, y decir, creo que puedo tener potencial para esto lo voy a descartar, ¿no? Sí, esto de verdad ni siquiera voy a intentarlo. Oye, Roy, por otra parte, quería platicar contigo sobre eh, esta parte bueno, ahora te encuentras, estás en Japón, ¿correcto? Exactamente. ¿En qué parte Este, específicamente? si me quieren mandar, provisiones o algo, Ah, estoy este, Tokio se divide como en 23 municipios, ajá, en ajá, 23 delegaciones, ¿no? sí, Entonces, ahora vivo en una que se llama Meguro. ok. Entonces estoy en Meguro, en Tokio, y Es como el Naucalpan, ¿no? no, esta vez, no, Naucalpan aquí sería como Saitama. Ok, ok. Es la parte norte, pero Tokio es muy grande. Tokio es Ajá. muy, muy, muy grande. La verdad es que cuando llegué aquí la primera vez, hubo una ocasión que dije, pues de aquí a la casa, pues son 3 estaciones de metro. Me las chingo caminando. ¿Cuál? 2 días Tres después. estaciones. Ajá, ¿no? Y fueron 2 horas de caminar, ¿no? Entonces sí Sí, fue así de, wow. Pero es que bueno, también los trenes son muy, muy grandes y van muy rápido, ¿no? Entonces también es como que no terminas de dimensionar qué tan grande es la ciudad, ¿no? pierdes Porque la sí puede noción. ser que, Ajá. ajá, exacto, pues vienes muy acostumbrado de cómo son las cosas en México. Me acuerdo que de Hidalgo a la normal me lo echaba en patineta, ¿no? O sea, y aquí no, o sea, las extensiones sí son muy, muy amplias. Entonces, por eso todo el mundo, mucha gente anda en bicicleta o usa el tren, ¿no? Entonces, Ya. como que para ir de algún lado a otro, no ves mucha gente que diga, pues me voy caminando hasta tal lado, ¿no? Y de hecho ahorita, por ejemplo, donde estoy viviendo, la manera en la que o bueno, las circunstancias, realmente vivo aquí porque en el momento en el que tenía que encontrar una casa, aquí era el único lugar que podía rentar. Ujú. Entonces, y no es que esté mal, la verdad es que está muy bonito donde vivo. Es una agencia que se llama Global Agents, tienen este servicio que se llama Social Apartment, Ujú. y lo que hacen es como recuperar edificios, este, pues no tan viejos, los remodelan y dejan unas áreas comunes muy bonitas y entonces y cada quien tiene un cuarto dentro de estos edificios, ¿no? Entonces, donde vivo me gusta mucho porque es de los pocos edificios que tienen baño propio, ¿no? Porque Ya. este sí es muy común que estén este tipo de cosas que son los share houses, entonces también son departamentos grandes, pero de repente ya viví un rato en un share house la primera vez que estoy viviendo, pero como que de repente ya también dije, bueno, a ver, ya necesito ya viví un rato compartiendo espacio y cocina y todo con otras personas. Hay gente que es muy limpia, hay gente que de repente nunca está, y hay gente que dices, Dios, ¿cuándo ya te vas a ir de aquí? Porque no te aguanto, ¿no? Sí. Entonces, sí, no, muy, muy, muy raro, ¿no? Te toca de todo. Entonces, pues ya en esta ocasión que regresé dije, bueno, voy a intentar aquí porque, la manera en la que el edificio está también muy padre porque, digo,
es que sí es un tema de que tienen que conocer cómo es vivir en Japón, porque sí puede pasar que una casa tenga unas paredes muy, muy delgadas, ¿no? Entonces de repente hay gente que se molesta si pones música o algo así, Ujú. y y donde estoy viviendo ahorita sí dije, ah, mira, estos cuartos están chidos, las paredes son de concreto, ¿no? O sea, como que dije, bueno, ya, yo creo que ahí voy a escoger. Pero el tema es que vivo muy lejos de todas las estaciones, o sea, donde estoy es como un triángulo de las Bermudas en el que para cualquier estación tengo que caminar un buen, entonces, este, Pues a mantener la figura, eh, no hay de otra. sí, pues sí. Quería tocar este tema de dónde vivías porque me gustaría saber que me platicaras un poco de qué es lo que te impulsa o qué es lo que te hace mover la primera vez que vas a Japón o que llegas a este lugar. Ah, bueno, O sea, sí, yo porque creo, ajá. desde que te conozco o el tiempo que tuve la oportunidad de conocerte en la universidad, en particular contigo, pues siento que siempre tuviste como una visión muy particular de lo que querías hacer, ¿no? O cuál es tu objetivo que hasta hoy, por lo que me estás platicando, pues sigue ahí de alguna otra forma, ¿no? Y sigue y sigue y sigue. Entonces, pues son este tipo de decisiones, estas cosas como complicadas que tenemos que hacer de acuerdo a lo que tú quieres llegar a ser, ¿no? Entonces me gustaría que platicaras un poquito de eso. Mira, yo creo que eso va un poquito, sí, tal vez con mi carrera, pero sí siento que es un tema pues mucho más, como, como de dónde quieres o cómo quieres hacer tu vida. O Ujú. sea, fuera que estuviera haciendo animación o cualquier otra cosa, yo desde Ok. muy chico siempre quise estar en Japón por varias cosas, ¿no? Y bueno, vamos, yo creo que eso sí es un tema que, por lo menos en nuestra generación, o este, pues sí, yo creo que en la infancia de los noventas, o sea, hay un gran romance entre México y Japón, ¿no? Porque, pues, la ventana de nuestro país que le permitió entender Japón en algún tipo en cierta medida, pues fue la televisión, ¿no? O sea, Ujú. este, eh, al principio, ¿no? Candy Candy, Heidi y más como de nuestra generación, Dragon Ball, Sailor Moon, Los Caballeros del Zodiaco, todo eso, pues es como la primera ventana, ¿no? Ujú, Entonces, ujú. este, en lo particular yo me acuerdo que y eso sí es como de mis primeros recuerdos, así bien, bien, bien cañón, o sea, de antes de ir al kinder, ver, Los Gatos Samurai, ¿no? Entonces, y entonces a mí me fascinaba, o sea, recuerdo que muy, muy, muy desde muy niño, cuando pasaban los gatos samurai en la tele, regresabas del kinder o, bueno, te empezaban a enseñar a escribir, y yo veía la tele y decía, esas no son las letras que me están enseñando, Ajá, ¿no? ajá, ajá. Entonces ajá, cuando empezaban, salían los créditos, y yo decía, a ver, eso no lo puedo leer, ¿eso qué es, no? Sí. Entonces, como que desde ahí me daba mucha, mucha curiosidad, y y además me acuerdo que una vez, sí estaba muy cagado, que no me acuerdo, bueno, mi mamá decía, sí, hijo, pero pues, porque estaba como la fama, o bueno, lo que escuchabas era que en Japón temblaba mucho, ¿no? Sí. Y yo decía, bueno, ¿y qué pedo, no? O sea, pues tiembla mucho, se les caen sus casas, ok. Mi mamá me decía, pues no pasa nada, sus casas son de papel, hijo, se caen, se rompen, las hacen otra vez, ¿no? Entonces, se veían como cosas ahí muy chistosas. Y ya conforme vas creciendo, en ese sentido también debo decir que mi mamá, bueno, mis padres en general, pues nunca me impusieron nada, ¿no? Entonces, y al contrario, como que las cosas que yo tenía interés, pues buscaban la manera de impulsarlas pues, de fomentar que yo encontrara este, o que formara mi propia identidad sin ningún obstáculo, ¿no? Entonces, me acuerdo de cuando, en la preparatoria en algún momento me dieron ganas de empezar de aprender japonés y todo eso, entonces mi mamá me dijo,
sí, mira, ya encontré la escuela, ¿no? Y saliendo, estos son los cursos y tal, ¿no? Entonces, fue también como un tema de, ¿sí lo vas a hacer? Y si es en serio, bueno, pues ahí está, ¿no? O sea, como que Mm, también en ese sentido, siempre hubo un interés un interés que siempre tuve y que además fue cultivado con el impulso de mi familia, ¿no? En ese sentido también, creo que, puedo decir que sí, me siento muy afortunado en el tema de que, sin tener mucha guía, pues sí, mis papás siempre fueron así de, bueno, pues, ¿te gustan las caricaturas y las monas chinas? Pues órale, ¿no? Así, claro. entonces, y entonces fue algo que siempre estuvo en mi mente y de hecho es muy chistoso porque como que yo siempre lo vi como algo que iba a ser muy distante, ¿no? Ajá. O sea, como que lo que pasó fue que en el estudio en el que estaba en México en 2014, bueno, ahí estuve un buen rato, estuvimos haciendo varias cosas y la verdad es que eso, debo decirlo, haciendo como un paréntesis, Sí. es que nunca me he sentido tan en familia como en ese lugar, Ujú. ¿no? O sea, porque también el hecho de que los estudios en México sean tan pequeños o que las producciones, o que en el sentido de que pues, un estudio de animación en México promedio, pues yo creo que debe tener unas 20 personas, ¿no? O un número por ahí, ¿no? Ahí pueden haber estudios un poco más grandes, ¿no? Con 80, 90, ¿no? Pero no son como aquí que son estudios de 300 personas, ¿no? Sí. No puedes, no puedes Conocer. realmente, no puedes realmente nunca hacer justamente esa conexión tal vez más, más cercana. Y entonces, donde estuve, uno de los, animadores, le ofrecieron trabajo en Japón y se fue. Ujú. Y después, otro muchacho que estaba ahí como de Rigger Junior, le dijeron, oye, pues no quisieras aplicar y tal, y aplicó y se fue. Y entonces yo dije, ah, pues yo también me quiero ir. Pues que, o sea, porque como que para mí habían, o sea, porque eso también es importante mencionarlo, ¿no? O sea, en Tokio por lo menos, y siendo la ciudad más grande, que es donde más estudios hay, a pesar de que hay estudios que hacen videojuegos en cada esquina, o que hagan anime, Sí. si no hablas japonés es muy difícil que tengas una oportunidad real, ¿no? Porque también es muy, muy, muy interesante ver cómo a pesar de que tenemos esta idea de que Japón vive unos años adelantados, hay Sí. un montón de cosas en las que siguen muy, muy, muy atrasados, ¿no? Entonces, una de ellas, pues, es justamente el estar tan cerrados y que la gran mayoría de la gente que trabajando en CG no habla inglés, ¿no? Y eso sí es algo como que bien raro porque, pues, dices, pues, Houdini, Maya, o como que todas las herramientas profesionales, pues todas las hacen en inglés, ¿no? Entonces, ¿cómo Sí. aprenden estas personas, no? Y ya vi que también son unos listillos. Pues hay mucha gente, hay muchos japoneses que trabajan en otras partes del mundo y ellos hacen libros, entonces ya lo que les llega a los japoneses, pues ya viene en su idioma, entonces nunca se preocupan de, de aprender inglés, ¿no? Entonces, Sí. bueno, esa es como una de las cosas ahí chistosas, Sí, sí. pero sí, o sea, no habían muchas opciones para venir a Japón a trabajar directamente, ¿no? Entonces, por eso para mí era como, primero creo que tengo que estar bien chido hablando el idioma y ya después venir. Sí. Cuando me dijeron que en este estudio realmente pues hay traductores, que es como muy, Gaikokujin friendly, o sea, que extranjeros, o sea, que se puede, Sí. que no hay problema, y dije, ah, bueno, pues órale, ¿no? Entonces hice mis pruebas y me contrataron y ya dije, wow, ¿no? Entonces, sí fue como que, además, fue un tema de la primera vez que voy a vivir fuera de México, voy a vivir donde quería. Sí. Y cuando llegas, es una locura, porque como que todo eso que siempre idealizaba, ¿no? La manera en la que te pintan Japón y al principio llegas y lo ves y aquí está y dices, sí, aquí es como me lo imaginé y me estaba esperando, ¿no? Entonces, creo que
ahí también tiene mucho que ver como un tema de la identidad o la pertenencia del lugar, ¿no? Ujú. Porque ¿qué es lo que define o qué es lo que te define en el que digas que tú eres de un lugar, ¿no? O sea, ¿es acaso un tema biológico porque donde piensas que eres es porque ahí fue el primer lugar donde viste los rayos del sol? ¿O porque... o cuál es la razón, ¿no? Porque sí puede ser que vayas a otro lugar y entiendas mejor la cultura, entiendas mejor la comida, te adaptes mejor, ¿no? O sea, también puede ser que haya como ciertas cosas que, este, te hagan sentir en casa, ¿no? O sea, y creo que también es un tema, la razón por la que regresé fue que justamente te cuesta tanto trabajo adaptarte a un lugar nuevo, Ujú. que cuando lo logras, pues se vuelve casa, ¿no? Entonces, también creo que esa es una gran parte que Tokio tiene de mí y el esfuerzo que fue mantenerme durante esos años aquí, porque pues también pasaron cosas, bueno, no fue un viaje fácil, ¿no? O sea, hubo una temporada en la que me quedé sin trabajo, sin saber el idioma y viviendo a la tarjeta de crédito, pues sí estuvo medio cabrón. Ujú. Entonces, hubieron como ciertas, decisiones que me hicieron darle mucho cariño tomarle mucho cariño a la ciudad, a mi trabajo y saber que pues sí se puede, ¿no? Entonces, en ese sentido hay como muchas cosas que la ciudad me da a nivel de vida, que por eso es que regreso aquí, ¿no? Y es un tema hasta de estética, de lo que ves todos los días, ¿no? O sea, porque así puedes estar caminando por el distrito más moderno de Tokio, pero a 2 cuadras va a haber un templo, ¿no? Entonces son como que ese tipo de cosas que conviven muy bien en la cultura y en el modo de vida de todos los días, ¿no? Entonces ves a la gente, hay temporadas del año en las que están con el kimono más tradicional y mucho, y más, mejor confeccionado del mundo, pero pues también traen su iPhone en la mano, ¿no? O sea, como que convive muy bien la tradición y la tecnología, dentro de la cultura. Y son cosas que pues obviamente, viviendo de México, si te vas a Canadá o a Europa, pues tal vez no van a haber unos contrastes tan marcados porque pues al final del día México tiene mucha herencia de ese tipo de culturas, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, pues del mundo occidental, ¿no? Pero llegas a Asia y todo es completamente distinto. Entonces, este tipo de cosas que te ponen en un contraste de todo lo que has vivido durante, no sé, 25 años, pues empiezan a nutrir de una manera distinta la manera en la que aprendes las cosas, ¿no? O sea, también un tema de cómo es el idioma y de todo eso, pues hace que tu mente empiece a funcionar de, de otro modo, ¿no? Abstraes las ideas, el arte y pues de cierto modo la vida, ¿no? Porque al final pues, todo lo que pones en la pantalla es una reflexión, bueno, es un reflejo, más bien, es un reflejo de quién eres en ese momento, ¿no? Entonces, ¿por qué escogiste estos colores? ¿Por qué pusiste esta forma? ¿No? ¿Cuáles son tus referencias? ¿No? Y creo que va más sobre esa línea, ¿no? ¿Cuáles son tus referencias? ¿Qué es lo que has visto? ¿Qué es lo que, con quién has hablado? ¿No? Porque pues todo eso va formando la identidad del artista que eres, ¿no? Del profesional que vas a ser y de qué cosas quieres poner en la pantalla, ¿no? Entonces, Y de ese hecho, es, yo creo ajá. que... Es que de hecho justo No, ahí, perdón que te interrumpa, quiero hacer que me platiques un poquito ahorita que estás tomando como ese tema sobre sobre este visual que hiciste, el Hedron Island Drakes. ah, Ajá. sí, sí, sí. Ajá. Que me platiques un poquito de eso. Ah, bueno,
Porque tiene que ver mucho Oh, con el tiempo, ¿no? Que estabas ahí, o sea, en este tiempo que mencionas como de este espacio de cuando igual no estabas como laborando y todo este show, sí, sí, entonces sí, 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 todo, sí, todo lo que sí. acabas de mencionar ahorita es todo como conjugado a eso, ¿no? Y ahorita lo que estás mencionando de lo que expresamos en la pantalla o lo que somos y lo plasmamos, creo que tiene mucho que ver con esto, ¿correcto? Tiene mucho que ver ciertas cosas porque de hecho, hay otras cosas que no he compartido porque las tengo en mi demo y mi demo tiene cosas que están como No puedo que compartirse. no se pueden compartir, ¿no? Claro, sí, Entonces, sí, sí, no te preocupes. este, pero lo que pasó con muchas piezas que estuve haciendo y también como que desafiándome como que para intentar hacer cosas más artísticas a nivel eh, de mis habilidades, pues, ¿no? Ujú. Entonces, como que siempre sentí que yo no podía hacer arte, ¿no? O sea, como que yo siempre me sentí que yo encajaba en temas de, de ingeniería, ¿no? Como que más de programación y que pues el arte que yo iba a hacer iban a ser cubos muy bonitos, ¿no? Entonces, Sí, sí, sí. este, pero estando aquí y justamente viendo la versatilidad que muchos artistas que fui conociendo durante mi primer trabajo, este, sí fue algo que me impulsó a decir, bueno, a ver, yo creo que eso que pienses que no puedes hacer arte es algo que solo vive en tu cabeza y las herramientas, hay muchos recursos ahí afuera y entonces solo es un tema de que te sientes a entenderlos, ¿no? Porque también, y va a tomar tiempo, ¿no? O sea, también en ese sentido es importante tomar unos pasitos para atrás y decir, está bien si no te sale igual, o está bien si no lo logras al nivel que otra persona, porque ahí es donde fallan. Luego viene la desmotivación, ¿no? Es así de, ya me quedó bien culero, no está, Sí, sí. o no lo estoy, no lo estoy logrando, ¿no? No estoy entendiendo cómo reflejar esto que está aquí, ¿no? Sí, porque queremos todo rápido también. Queremos todo Ajá, rápido, exacto. queremos ver resultados y pues todo es una cuestión de tiempo, o sea, es un proceso, ¿no? Para llegar a lo que se Ajá. quiere. Y es un proceso de que también te entiendas, ¿no? O sea, porque de repente el problema no es generar la imagen. De repente el problema es así como, ¿qué es lo que quiero hacer? ¿Y cómo lo voy a lograr? Pues tienes que entender a qué le estás poniendo tiempo a la parte técnica, a la parte del arte, o sea, como que cuál es esa parte en la que no estás tan seguro de cómo estás avanzando. Y, y varias de estas piezas, y en particular los cedrones, fueron porque necesitaba hacer piezas para mi demo, ¿no? O sea, como que a nivel, o sea, quería hacer cosas como más profesionales para un demo que me pudiera poner como una opción en estudios más, más reconocidos. O sea, por ejemplo, tomemos como ejemplo Square Enix, ¿no? Ujú. Square Enix es una compañía con muchísimos empleados en todos los rangos, ¿no? Pero sigue siendo una compañía japonesa. Sí pueden contratar extranjeros y hay posiciones para extranjeros, pero por poner un ejemplo, tienen algo que se llama la ATD, la Advanced Technology Division, ¿no? Entonces, ahí casi te contratan y te ponen tu traductor, ¿no? O sea, porque en esa división pues sí se hace como que gran parte de toda la tecnología son los fundamentos de muchos proyectos de la compañía. Entonces, este, digamos que el hecho de que te contraten tienen que justificar que también te pongan un traductor, ¿no? O Ok. sea, porque si quieres ser un cuate que hace solo iluminación o como cosas así, pues hay muchos japoneses que también lo hacen, ¿no? Entonces, como que en ese sentido,
tiene que haber una justificación con tu talento y con lo que sepas hacer, que digan, bueno, pues este güey sí vale la pena que lo tengamos, aunque cueste más la operación. A ese nivel, digo, muy, muy por encimita. No quiero decir que eso sea siempre, pero pues eso es algo que, digo, al final del día hay que tomar en cuenta, ¿no? Entonces, como que ese tipo de proyectos, y ya entendiendo como después de haber trabajado en Kingslave, por ejemplo, sí me di cuenta a qué nivel de detalle quieren llegar este tipo de compañías, ¿no? Entonces, por ejemplo, en ese me gustaba mucho esa imagen viene de una expansión de Magic, del juego de cartas. Y el artista se llama Vincent Pros. Entonces, de hecho, eran como diferentes, era una ilustración para las islas, ¿no? Son un tipo de carta. Entonces, eran 5 cartas y todas hacían la pieza completa, ¿no? Entonces, me gustaba mucho y lo tomé como un buen ejercicio porque dije, de ahí creo que puedo hacer todo. O sea, las nubes las puedo hacer las nubes y el océano, todo eso lo puedo hacer en Houdini. Los cedrones, pues son como figuras, sí geométricas, pero tienen, ahí fue donde aprendió un concepto que se le conoce como el Gribble, que es como a partir de un polígono generar, más polígonos con diferentes, o patrones con diferentes densidades, y entonces, puedes como que generar piezas muy interesantes a partir de eso, ¿no? Y luego tenían una superficie como muy procedural, entonces como que fueron piezas que creo que combinaban muy bien el arte, o sea, la composición de una pieza con la dificultad o la solución técnica, ¿no? Entonces como que fueron ese tipo de cositas las que me fueron impulsando. Lo único que no hice de ese proyecto fueron los dragones. Los dragones los bajé de internet y la animación, y además estuvo muy, muy interesante, bueno, terrible porque los dragones eran de un paquete de Unity y alguien, no sé cómo o de qué manera, pero pues esos dragones no, el FBX no traía la animación, o sea, no había un clip de animación que pudieras abrir en Maya, entonces estaban animados en Unity, los clips de animación estaban hechos en Unity y no había un exportador de FBX en ese entonces tuve que programar un exportador que sacara la animación de Unity para meterla en Maya y luego pues esos clips no machaban para hacer el loop de cuando van volando. Entonces dije, bueno, y a ver, ¿y ahora cómo hago que esto mache, no? ¿Cómo hago que estos dos dragones tengan como que una relación entre ellos, no? Y fue así de, la geometría es la misma no, pero tienen los UVs iguales, entonces, ahí hice una magia para poder, combinar a partir de los UVs, el orden de puntos, bueno, dar el orden de los puntos a partir de los UVs y entonces las geometrías ya serían iguales y entonces hice como un blend shape en un punto para que la animación pudiera lupear, ¿no? Entonces también cosas que eran así como que solo necesito sacar un FBX, tuve que hacer como que la 5 cosa más cosas complicada ahí. del mundo. Ajá, para poder blendear animación, porque pues no iba a rillar ya me había tardado mucho en varias cosas, porque además, pues todo lo estaba haciendo en una computadora, ¿no? Y lo estaba rendereando en Arnold. De ese proyecto, un mes entero fue de puro render. Un mes entero fue, y son 4 segundos, ¿no? Entonces, sí. Porque además sí sale bueno, la versión que está en Vimeo, pues a lo mejor no tiene toda la resolución, pero el video que saqué, sí tiene como que todos estos detalles, ¿no? Porque pues cuando voy a entrevistas y así, pues sí me gusta mostrar todo en su mejor calidad posible. En toda su gloria, como dicen por ahí, ¿no? Entonces también ahí fue todo un tema, ¿no? Bueno, ¿y cómo optimizo esto? Y en qué momento también dices, bueno, ya deja de moverle, ¿no? Porque
cuando estás haciendo proyectos personales, yo creo que también de repente dices, bueno, y si le meto esto, y si hago esto otro, no, como que también en ese sentido hay como mucha oportunidad de, pues de ser más libre en el flujo de trabajo, ¿no? Y de repente son como cosas, bueno, a ver, ya, de todo este proyecto, ¿qué es lo que quieres mostrar? ¿Ya lo lograste? Bueno, ya, ciérralo porque si no, nunca se acaban esos proyectos, ¿no? Sí, hay que saber cuándo parar. Ajá, Me exacto, recuerda mucho exacto. en la anécdota que mencionaba este Ed Catmull en su libro de los discos de Monsters Inc., cuando hicieron todos los artes de los discos, Ajá. y que pues obviamente se clavaron tanto. Entonces cuando Mike y este Sully están ahí, están con Boo en el cuarto y están corriendo por todos lados y todo está volando. Entonces que los artistas hicieron así los discos a fondo, o sea, hicieron la portada, hicieron el interior para una cosa que iba a salir ahí 2 segundos. Entonces No, 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 terrible. decían este rollo de hay que saber hasta cuándo detenerse porque también hay que saber el objetivo de esos elementos para saber qué tanto van a salir a cuadro, ¿no? Porque sí fueron inversión de semanas de trabajo para que solamente se vieran 2 segundos y algo que no se vio. Sí, exacto, ¿no? Y pues eso sí es un tema de también, eh, sí, controlar esa dirección, ¿no? Entonces, es importante que haya manera de auto, bueno, de entender qué es lo que realmente quieres hacer, ¿no? O cuál es la función de eso que estás haciendo, ¿no? Este, y sí, ¿no? Por ejemplo, ese proyecto lo quiero mucho porque me mantuvo muy enfocado a no perder la motivación. Cuando lo que pasó fue que el primer estudio no estuvo tan bien a nivel de cómo la administración se manejaba y, y el ambiente no estaba tan chido. Este, conocí artistas muy buenos, pero ay, se metió un mosquito. Es que ya empieza abril y ya empieza el calor. Perdón, ya empieza mayo y ya empieza el calor, ¿eh? Sí. Y el verano japonés es bastante pegajoso, por decirlo de un modo. Luego dicen uno que ahí anda uno como ardilla voladora, ¿eh? Y y entonces lo que dije, en esta compañía voy a durar tanto tiempo y voy a comprar una computadora y voy a hacer un demo, ¿no? Entonces, para intentar salir. Y entonces, cuando estaba haciendo el brinco a la otra compañía, se tardaron 3 meses en contratarme, 3 meses en darme entrevistas, iba cada vez y tal. Entonces, esperaron mucho para que pudiera entrar a un proyecto que iba empezando. Entonces, de repente entiendo como que ese timing, pero sí, el tiempo que no tuve trabajo, sí fue así como que necesito ponerme a hacer algo, pues para no detenerme y mantenerme enfocado en seguir creciendo, ¿no? Y en algún momento escuché o vi un documental de Rodrigo y Gabriela Ujú. y me gustó mucho algo que dijeron cuando empezaron pues que fueron a probar suerte al Reino Unido, ¿no? Entonces, este, me gustó mucho porque también fue como una filosofía muy chida que me dejó muy marcado en el que dicen, este, ok, vamos a ir para allá, pero tenemos dos reglas. La primera es que no nos vamos a regresar y la segunda es que no vamos a trabajar en otra cosa que no sea nuestra música, Ujú. ¿no? Entonces, en ese espíritu, en ese sentido, yo creo que también, o sea, me sentí muy identificado en ese momento porque, pues muy probablemente sí puede ser que tal vez para pagar la renta o mantenerte dos, tres a flote, sacrifiques un poco de tu tiempo trabajando, no sé, en el convini o haciendo pizzas o no sé, ¿no? O sea, Ujú. porque, o algún otro tipo o sea, como extranjero en un país donde es muy difícil conseguir un trabajo de este tipo de industria si no hablas el idioma, el salario puede estar muy castigado, ¿no? Para el nivel de tiempo que le estás metiendo, ¿no? Pero, afortunadamente logré, con ayuda
de unos amigos y además también si haces bien tus impuestos, te regresan una buena lana, ¿no? Entonces, estuve viviendo de los impuestos también un ratito, ¿no? Entonces, con eso alcancé a librar ese tiempo y lo utilicé para seguir aprendiendo el idioma y a seguir puliendo mi demo, ¿no? Y son cosas que yo creo que te van como haciendo que valores mucho el tiempo y el esfuerzo y el que de verdad le tengas cariño a las cosas que estás haciendo, porque pues en los momentos más difíciles, pues eso es lo que te va a mantener a flote, ¿no? O sea, estar acostado o no, irte a acostar y estar escuchando el sonido del ventilador de la computadora por un mes, pues sí está cañón, ¿no? O sea, son como cosas que dices, así es mi vida ahora, no va a ser para siempre y lo que estoy haciendo está quedando muy bien y me está ayudando a seguir impulsando el, el- el sueño que siempre tuve, ¿no? Entonces, eh, los trabajos personales siempre son muy, muy, muy importantes para también tomar un respiro de tal vez lo que sea que estés haciendo, ¿no? Porque siempre van a haber proyectos que te van a cansar y que no necesariamente van en línea de lo que tú quieres o yo qué sé, ¿no? Entonces, pues sí, siempre es importante tener ahí un espacio en el que digas, este es el arte que me gusta o esto es como lo que me gustaría aprender y te vas desafiando poco a poco, ¿no? Entonces sí es importante eh, mantenerte enfocado hacia dónde vas, ¿no? Porque te puedes distraer muy fácil, ¿no? A nivel uy, salió el software nuevo y ahora ya dejé de lado lo que estaba haciendo, ¿no? O no sé, o sea, sí puede pasar, este, que pierdas el foco de hacia dónde quieres ir, muy fácil. Sí, sin duda esa parte que mencionas de cuidar el enfoque es súper, súper importante. ¿No? Y más en esas épocas complicadas como mencionas. Sí, no, 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 no puedes fallar. Yo creo que cuando ya estás tan lejos y solo. Sí. este, yo creo que, y además, pues, y además estás trabajando y de repente se empieza a mover tu cuarto y es como que, ¡guau! Sí, la tienes que Sí, sí, pensar sí. bastantes veces. Pero sí, es muy importante lo que mencionas de estos proyectos personales porque sí son un desahogo, ¿no? De todo lo que traes y que seas tu propio como director y decir, yo quiero hacer esto y le voy a tener esto y le voy a poner esto porque yo quiero. Entonces sí te da que tengas libertad creativa. Eso ayuda un montón pues ahora sí que de lo que te dediques, como dices, sí te aligera un montón. No, y a entender mejores conceptos, ¿no? Porque de repente puede pasar que, hay algo que estás haciendo en el trabajo y no entiendes muy bien por qué lo hacen, ¿no? Entonces de repente también tener un poquito así de, bueno, a ver, esto que estamos haciendo, ¿por qué o cómo funciona? También ayuda bastante. Sí, y también creo que te ayuda un montón en la autocrítica, ¿no? De a dónde quieres llegar y digo, no es que te compares, pero pues ahora sí que cumpla tus expectativas, ¿no? O sea, decir, esto es lo Sí, que yo quiero exacto, hacer y lo exacto. voy a lograr y tengo que llegar a este nivel, ¿no? Exacto, exacto. Homero, pues ya estamos casi en la recta final. Yo tengo una Muy duda, bien. tengo una Dígame. duda esta es una duda personal. O sea, entiendo que ocupan en su mayoría Unity, ¿correcto? En la mayoría es Unity, dependiendo del tipo de proyecto, a veces es Unreal Ujú. y en otras ocasiones es un engine propietario, entonces nos dan especificaciones de cómo se debe de preparar la geometría. Es como importante mencionar que los editores son eso, son editores, son como solamente un software que prepara las instrucciones para decirle a la tarjeta de video cómo tiene que dibujar las cosas. Entonces, polígonos y texturas, o sea, como que hay muchas cosas que son, no importa qué software uses, solo uno procesa los vértices de un modo y el otro, uno más rápido o uno le pone más atención a una cosa que a otra y ya, ¿no? O sea,
definitivamente hay cosas que son más fáciles de hacer en un engine que en otro, pero la producción del CG, o sea, a nivel de modelos de animación, realmente es muy, muy, muy similar. Sí, tenía duda en ese sentido de, es que ya ves, como tú lo mencionaste en algún punto, pues Epic es mucho más, pues mediático, ¿no? Está ahí como llegando por todos lados, está, súper popular. Entonces, lo que mencionas, ¿no? Esta mercadotecnia súper agresiva de querer estar en todo y meterse en todas las áreas. Entonces, pues obviamente como se escucha tanto de él, entonces tenía como la curiosidad de si había como una preferencia en cuanto a alguno de esos dos engines. Digo, porque son los más populares, ¿no? Porque pues obviamente, como menciona, están los propietarios, pero más bien curiosidad. Bueno, pues yo creo que ahí más bien tiene que ver con la experiencia del equipo. Porque la curva de aprendizaje, o sea, Unreal es un motor que tiene muchísimos más años de experiencia y de desarrollo que lo que tiene Unity, ¿no? Entonces, solo un módulo de Unreal podrías especializarte en él, ¿no? Cosa contraria en Unity, que muy probablemente es fácil utilizar la herramienta y moverle para alguien que va empezando en la cuestión de videojuegos. Poco a poco Unreal se está volviendo más, a nivel de workflow, un poco más parecido a Unity para que las nuevas generaciones lo ocupen más. Y también en ese sentido siento que ahí sí no, está un poco maquillado, porque sí suena que Epic está volviendo una compañía más noble, pero también la cosa es que Epic, una mayoría de sus acciones son de Tencent, una compañía china. Entonces, más bien como que quieren intentar tener todo el ecosistema, distribución, desarrollo, publishing, entonces ese es un poco el tema, pero la verdad es que los modelos de negocio que están proponiendo, si utilizas el engine y publicas con ellos y demás, están impulsando mucho a que las generaciones nuevas de desarrolladores tengan un chance de poder vivir haciendo lo que les gustaría, ¿no? O sea, que no tengas que sacrificar tu trabajo o algún o alguna otra parte de tu vida para poder hacer este tipo de cosas, ¿no? Digo, depende mucho, ¿no? Y de la escala del proyecto y de la experiencia, pero algo que sí pasa es que Unreal, ves cosas muy, 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 muy chidas de Unreal, pero también ves que el carnal que lo está haciendo, llevaba 5 años trabajando en Ubisoft, ¿no? Entonces también, Sí. ya traen mucha, mucha experiencia de utilizar el engine y de saber, cómo hacer las cosas. Entonces, para un principiante puede ser muy intimidante la cantidad de características y de cosas que hay que aprenderle y de tecnicismos que tiene Unreal. Entonces, Unity en ese sentido se muestra más amigable, pero definitivamente ya a la hora de querer hacer un proyecto de mayor escala, Unreal es la tecnología que habría que utilizar, ¿no? Ok. O sea, ahí sí yo creo que tiene mucho que ver la escala de qué es lo que quieres hacer, ¿no? O sea, si quieres hacer un juego tipo Animal Crossing, ¿no? Con sistemas de economía muy complejos y tal, pues a lo mejor programar este tipo de cosas es más amigable hacerlas en Unity. Y no es que Unity no pueda lograr gráficos buenos, solo que sí involucra, entre mejor quieres que se vea, pues más técnico se vuelve y más tiempo y esfuerzo hay que hacer. Entonces de repente hay cosas que Unreal ya las tiene hechas, porque ya saben que ese tipo de cosas son este eh, muy utilizadas. Y algo que pasó en los últimos años fue que Unity empezó a hacer como un cambio de paradigma en la manera en la que está rendereando las cosas. Entonces, ese cambio de paradigma le ha costado mucho a los desarrolladores de poder adaptarse y a Unity también, ¿no? Porque de repente, en ese cambio, de repente dicen, bueno, está este feature pero ya no lo vamos a usar, ahora se llama así, o
ya no lo estábamos usando. Entonces gente que estaba intentando mantenerse a la par con el engine ya tenía mucha tecnología avanzada y de repente ya no se usa. Entonces sí ha habido un, un un vaivén en ese tipo de decisiones, pero yo lo veo para bien a nivel de la madurez del engine. O sea, porque para que Unity pueda seguirse manteniendo relevante en comparación de Unreal, son cambios que tenían que pasar. Ahora sí que muchísimas gracias por esta, por esta comparativa. Sí, porque siempre como que me surge esa duda, pero pues bueno, ya mucho más claro. Sí, digo, y Unreal también lo puedes utilizar como a nivel principiante y cosas como muy sencillas, pero yo creo que rápidamente te vas a encontrar un tope de decir, a ver, ¿y esto cómo lo integro, ¿no? O sea, o cómo logro hacer este tipo de cosas, ¿no? De repente en Unity es, pues hago un script facilito y ya, ¿no? Lo pego y ya funciona. Y es como también muy fácil entender en qué partes es donde está fallando algo y de repente en Unreal puede ser que hay cosas muy, sistemas muy complejos que de repente tal vez como para un principiante puede ser un poco difícil de hacerle como un debug, ¿no? De entender en dónde puede estar el problema. Excelente, Merro. Muchas gracias Sí. por esta información. Oye, Merro, y para ya para concluir esta plática bastante nutrida de información, algo que quieras agregar, me refiero en la parte de algún consejo, alguna nota en particular para pues toda esta banda que pues, está empezando o está como en este medio, eh, de acuerdo a tu experiencia que quieras como compartir. Fíjate que justamente ayer estaba hablando con un amigo, es un amigo mexicano que ya también vive acá Ujú. y pasa mucho. Me dijo que estaba hablando con su sobrina y la sobrina tiene 18 años y que le dijo, es que siento que no he hecho nada en mi vida, ¿no? Ajá. y, y creo que eso es algo, como una presión que todos tenemos en algún momento, ¿no? Entonces, creo que cuando llega ese sentimiento, o como cuando llega esa como presión, ese hecho de decir, oh, y más en el medio en el que estamos, ¿no? Que todos los días ves art stations bien cabrones y como que banda bien pesada y que volteas a ver tu, tu proyectito en Blender y dices, chale, ¿no? Pues sí te sientes chato, ¿no? Sí, sí, sí. Y y yo creo que para la banda que va empezando, cuando estás en la universidad, que sientes como toda esta presión de tener que estar ya bien cabrón cuando sales, porque el otro carnal ya que viste en internet ya hace cosas bien interesantes. Yo creo que antes de, de empezar como que a tener ese tipo de presión, porque digo, todos lo tenemos, ¿no? O sea, sí recuerdo tener esta angustia durante la universidad de decir, no manches, pues es que voy a salir de la universidad y nomás tengo un jueguito de Flash, ¿no? Ujú. Y es como que yo creo que en ese momento de la vida o en ese momento de los primeros años en los que estás trabajando, eh, es muy importante más bien yo creo que conocerte. Yo creo que a un nivel de en qué soy bueno, qué quiero hacer, porque creo que has de tener o hemos de tener objetivos en la vida dependiendo de nuestras circunstancias, ¿no? O sea, a los 18, no sé, cuando acabes la universidad, vamos a pensar a los 20, 21 años, este, que digas, bueno, ¿cuál es el punto? En este punto creo que es muy importante definir hacia dónde quiero, tal vez dirigir un poco más mi carrera. Me gustó esto, me gustó lo otro. Yo creo que no deberías de sentirte mal por no tener un demo acá bien cabroncísimo cuando acabas la universidad, sino más bien tener la seguridad y la calidad del conocimiento de lo que de verdad quieres dedicarle tu vida, ¿no? O sea, como que
si me dijeran, si fuera un tema de cuál es el objetivo a los 21 años, yo creo que tal vez sería, pues, no sé si tener un demo como muy avanzado, pero pues sí por lo menos saber que cuando terminaste la universidad o mientras estás estudiando ya sabes qué quieres hacer. Yo creo que ese ya sería el primer, escalón que puedas decir, bueno, esto es a lo que le voy a poner mi tiempo y esfuerzo, ¿no? Y creo que eso es de lo más difícil, porque cuánta gente no termina y dice, pues sí medio sé modelar y sí medio hice esto y sí medio lo otro, pero pues realmente no estoy muy seguro de cuál de todas quiero hacer, ¿no? Entonces, y eso se va volviendo una bolita de nieve que conforme va avanzando tu carrera vas agarrando proyectos que fueron fortuitos, ¿no? O sea, que agarraste algo porque te ofrecieron la chamba o porque en ese momento era algo que podía pagar la renta, ¿no? No sé. Y no necesariamente fue algo que realmente estuviera cultivando a lo que le quieres poner tiempo y dedicación, ¿no? Entonces, yo creo que el primer milestone que para la banda que va empezando es como que sí conocerse y saber qué quieren hacer. O sea, eso va a definir mucho las decisiones que van a tomar durante su carrera desde el principio, ¿no? Entonces, este, hay que tener como mucho cuidado con ese tipo de, de la definición de tu identidad, ¿no? O sea, porque sí va a marcar de una manera muy rigurosa hacia dónde vas. Y, y rodearse también de gente que tenga la misma pasión. O sea, porque también eso es muy, muy importante saber que hay banda que comparte la, las mismas ganas de estar en este viaje que uno, ¿no? Entonces, eso ayuda bastante porque eh, estar peloteando ideas o de repente mostrar cosas o hasta recibir y dar ayuda, ¿no? O sea, eso es muy importante formar comunidad mientras vas creciendo, porque muy probablemente va a ser el mismo grupo de gente con el que vas a interactuar más adelante en tu carrera, ¿no? Entonces, es muy bueno también formar ese tipo de conexiones. Sí, sin Entonces, duda, yo creo que esa. sí, sin duda la industria antes era pequeña, sigue siendo pequeña. Entonces, en algún punto, o sea, aunque sigue creciendo, o sea, crece, 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 pero te das cuenta que te los vuelves a encontrar, ¿no? O sea, Sí, exacto, no es exacto. una carrera, sin menospreciar como mercadotecnia, ¿no? No, no, o sea, me refiero No que está tan saturado, pues exacto, sí. sí, sí, no, te los encuentras en algún punto pues terminan ya sea trabajando en proyectos o por algunas circunstancias de la vida laboral, terminas otra vez haciendo contacto, ¿no? Sí, exacto. Y algo que he estado siguiendo en los últimos años y que la verdad me pone muy contento es ver que sí, ya está habiendo contenido de calidad bastante eh, profesional, ¿no? O sea, a nivel de ver que también los eventos de industria en México ya están subiendo de nivel, ¿no? O sea, el pixel art es algo que sí me da mucho gusto que esté sucediendo en México porque ya no son solo ya no es como cortos de animación, ¿no? O sea, ya estás viendo proyectos grandes y compañías que están viniendo a buscar talento y que muchas de estas compañías también están saliendo de iniciativas, de chavos que terminaron la universidad y de X o Y manera lograron, establecerse en un estudio y generar proyectos y trabajo y todo esto, ¿no? Entonces, sí veo que está avanzando de una manera muy saludable la industria en México, pero pues sí hace falta impulsarla más, ¿no? O sea, sí, sí, y eso es algo que pues sí me gustaría hacer también en algún momento de mi carrera, ¿no? Buscar la manera en la que logre un puente entre
mi vida en Japón y la industria en México, ¿no? O sea, eso es algo que de repente, ahorita, por ejemplo, lo que estamos haciendo en Kodansha, o por ejemplo, un caso muy específico de la situación que vivimos ahorita, ¿no? Entramos en un tiempo de crunch, un poco, muy de emergencia porque gran parte del contenido que estábamos haciendo se estaba outsourceando en China, ¿no? Entonces, se tuvo que parar la producción y de repente, trabajar con los chinos no es tan flexible, ¿no? O sea, como que también hay ciertas cosas que dices como que a nivel cultural y la manera en la que te comunicas con personas de otras partes del mundo pueden causar retrasos o fricción en la manera en la que se produce. Entonces, poco a poco ya estoy así como diciéndole al chacho, al presidente, oye, pues ya, pues hay que outsourcear en México y mira, yo conozco acá unos compas y, ¿no? Entonces, Sí. son como ese tipo de cosas que digo que tal vez, en la manera en la que va avanzando mi carrera, pues sí, tal vez podría encontrar vínculos en los que, se puedan crear puentes entre México y Japón en esta industria porque pues aquí están muy acostumbrados a trabajar con China y a trabajar con India, pero pues también es muy probable que se pueda trabajar mejor y más rápido si se buscara colaborar con Latinoamérica, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí eso es algo que me gustaría explorar en algún momento de mi carrera estando acá, ¿no? Pues sin duda eso estaría ideal. Ojalá. Sí, sí, Digo, sí. así como más, pues yo creo que no tardaremos mucho en un par de años, igual de que convenzcas acá a los ejecutivos. Sí, 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 sí. Pues De sí, que poco a se poco. puedan hacer cosas acá. Sí. Pues excelente, joven Omerro-san. Muy bien, la verdad, muy contento de poder platicar contigo, Mitch. No, Omerro, pues muchísimas gracias ahora sí que por tu tiempo, por pues compartir No, hombre. esta experiencia y pues seguramente seguiremos en contacto a una vez, si es que Sí, esperemos que sí, definitivamente. que tu proyecto, lo que estás haciendo avance. Yo sé que esto es un proceso de tiempo también como todo lo que platicamos, pero pues ojalá podamos platicar de eso más adelante, a ver cómo ha avanzado las Sí, por cosas. supuesto, por supuesto, por supuesto. Yo creo que de eso vamos a tener noticias, pronto. Somerro, pues muchísimas gracias otra vez por tu tiempo y A pues ti, a ti. ahora sí que nos vemos en la próxima. Sí, por supuesto.